Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos muy contentos por esta semana que nos acompañan aquí en el estudio del doctor César González. Estamos aquí pues con alegría y con mucho gozo porque ya estamos estrenando este consultorio pues prácticamente más amplio. Hoy vamos a dar el tema, mi apreciado Raimundo, el tema del día de hoy va a ser los datos de alarma o signos precoces, prematuros para detectar el daño renal si eres un paciente diabético o diabética. Así que va a ser muy interesante a todos los amigos que conozcas, a tus familiares que tengan diabetes, es importante que estén enterados de los datos clínicos iniciales que pueden ocasionar un daño renal si eres diabético o diabética. Así que este tema no se lo vayan a perder y compártanlo con sus familiares y amigos. Antes de empezar, quiero agradecer a mi apreciado Raimundo Leiva, que siempre está 24/7 atrás de cámaras en todos estos videos a través de todas las plataformas. Y también, qué decir de mi querida amiga y directora de aquí del todo lo que es el equipo del doctor César González, Stephanie Gaspar. Gracias, gracias por todo el apoyo. 24/7, sábados, domingos, hasta la madrugada. Estaba siempre con la camisa bien puesta, igual que mi Jonathan Ruiz. Jonathan, gracias por todo el apoyo. Infinitamente agradecido. A Flor Argelia González, también agradecido con el alma porque siempre nos apoya en todo el equipo del doctor César González. Así que vamos a iniciar el día de hoy hablando de todos los tips más importantes para detectar un daño renal inicial en pacientes con un antecedente de diabetes. Fíjense que en la consulta no es muy raro recibir a muchos amigos, pacientes con un antecedente de la diabetes y que dejaron pasar tiempos importantes durante su evolución, mucho por falta de información, por falta de profundizarse en los temas de salud, de su propia salud, hacerse responsables de la salud si eres diabético o diabética. Muchos de nuestros amigos nos han comentado que tienen antecedentes de haber tenido 10 años de evolución de la diabetes y que cuando se sentían mal iban con su médico para un control. Los médicos hacían recomendaciones para poder evitar un daño o progresión de la enfermedad renal, más que nada de la diabetes. Sin embargo, datos importantes iniciales fueron subestimados, fueron no detectados y desafortunadamente la gran mayoría, por decir así, el 70-75% de los pacientes que llegan al consultorio llegan en una etapa muy avanzada, en una etapa número 4 o casi iniciando la etapa 5, desafortunadamente, cuando hay pocas alternativas para poder frenar el daño renal, cuando hay pocas alternativas para poder regresar el daño renal de una etapa 4B a una etapa 3, porque cuando el daño renal va evolucionando de forma progresiva, es menos probable la regresión y la recuperación de la función de los riñones. Es importante saber que en las primeras 3 etapas sí puede haber pues se puede detener el daño, pero lo más importante es regresar a una etapa menos perjudicial y así evitar llegar rápido a la diálisis o la hemodiálisis. Por eso es importante este tema, por eso, porque nosotros vamos a informarte cuáles son los datos clínicos que nosotros tenemos que estar con este conocimiento y así prevenir llegar a diálisis y hemodiálisis en forma prematura o llegar a un trasplante. Les comentaba que la gran mayoría dejan de pasar tiempos súper importantes. Este tiempo clínicamente, desafortunadamente, no hay tantos síntomas, por eso muchos de los diabéticos subestiman esta problemática. Y siempre uno de los argumentos son, de algo me tengo que morir. Pero desafortunadamente, cuando hay un daño renal,
causado por la diabetes es una agonía, es una muerte lenta porque empieza a fallar los riñones. Sin comentar que hay otros órganos que pueden fallar también por la diabetes, pero nos vamos a enfocar en los riñones. Uno de los síntomas primordiales que nosotros podemos detectar es muy típico, es la fatiga, es la hinchazón de las piernas, pero aquí desafortunadamente cuando ya se presentan estos signos clínicos, quiero comentarles, mis queridos amigos, que ya prácticamente estamos en una etapa 4, cuando las posibilidades de regresión son mínimas. Cuando no hay esos signos clínicos y tenemos más de 5 años de evolución de la diabetes o hipertensión, porque casi va junto con pegado, ya hay datos de daño renal en un estudio de bioquímica de laboratorio. Y estos estudios que están recomendados en todo paciente diabético de más de 5 años de evolución es una orina, un general de orina o una orina de 24 horas que le llamamos depuración de creatinina, que ese estudio va a demostrarnos cuántas toxinas se quedan en el organismo y cuántas toxinas se eliminan a través de la orina de 24 horas. Cuántas proteínas se eliminan en 24 horas a través de la orina y cuántas proteínas quedan en el cuerpo. Es la manera que nosotros podemos detectar inicialmente un daño renal, porque el primer signo clínico de daño renal en un paciente diabético es la proteinuria, o sea, proteínas en orina. Si nosotros somos médicos juiciosos y le pedimos a nuestro paciente diabético una depuración de creatinina con proteínas en orina de 24 horas, podemos detectar oportunamente a un paciente diabético con una etapa 2 o 3 del daño renal. Y la buena noticia es que en esta etapa podemos detener la evolución del daño renal. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos a nuestro paciente que tiene más de 5 años de evolución y que es diabético y que se está controlando con insulina, pero este paciente diabético, nosotros le pedimos esta orina 24 horas y detectamos proteínas elevadas prácticamente en este resultado de laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el paciente? ¿Qué le va a hacer el médico para poder nosotros educar bien a este paciente? Primero que nada tenemos que pesar a este paciente, ver cuánto mide y cuánto pesa, para calcular el índice de masa corporal, para calcular cuánto es su peso ideal que debe de tener este paciente, para evitar que los riñones empiecen a hiperfiltrar. Hiperfiltrar quiere decir están acelerados para poder compensar la constitución física del paciente. Si es un paciente con sobrepeso y ya es diabético y ya hay proteínas microscópicamente en la orina, quiero decirles que esos riñones ya están hiperfiltrando, están trabajando de más para compensar. ¿Qué quiere decir esto? Que las nefronas, que las unidades funcionales de los riñones van a trabajar el doble de lo que tenían que trabajar. Y por ende van a hacer que se fatiguen, que se cansen con el tiempo, con los meses, con los años, y unas de ellas van a dejar también de funcionar adecuadamente y van a acelerar el daño renal. Entonces, variable número 1 que nosotros tenemos que educar al paciente es lograr llegar a un peso ideal según el tamaño, la talla y la constitución física. Número 2, nosotros tenemos que controlar la presión arterial. Muchos de los pacientes diabéticos se acompañan con hipertensión y esto es porque se adhiere las arterias, la glucosa, el azúcar, cuando pasa por la pared interna de las arterias se va haciendo más viscosa, más pegajosa y el colesterol y los triglicéridos se van adhiriendo a la luz de la arteria y esto van haciendo que la arteria se haga más pequeña, aumenta la presión y aumenta el daño de las nefronas y las membranas de las nefronas van separándose y al abrirse van dejando unas fenestraciones o nosotros para darnos a entender como estrías y por ahí se filtran las proteínas y se empiezan a orinar y empieza a ver la microalbuminuria. Entonces, microscópicamente proteínas en orina.
Entonces hay que controlar la presión arterial. Esta variable es fundamental. Controlar la presión arterial es importante para evitar la progresión del daño renal. Número 3, vamos a controlar la diabetes. Vamos a controlar el azúcar en los pacientes diabéticos para evitar precisamente que se adhiera más colesterol y triglicéridos en la luz de las arterias y aumente la presión y aumente el daño renal. ¿Cómo vamos a controlar la diabetes? Va a ser importante discernir a qué paciente, no es todos por una receta de cocinas, todos por igual, sino se individualiza según el paciente la mejor terapéutica de control de la glucosa. Pero hoy en día los nuevos medicamentos que han venido a prolongar la vida de la función renal en pacientes diabéticos es la dapaglifosina y todos los derivados de estos medicamentos LGT2 o LGT1 que vienen prácticamente a disminuir la hiperfiltración de los riñones y así evitar que se cansen los nefronas y pierdan esa función precozmente. Hacen también una liberación de una hormona que se llama serotonina y este medicamento, esta hormona, una hormona que se llama glucagón. Esta hormona lo que va a hacer es mandar un mensaje al cerebro para que tengan una saciedad temprana y que no tengan mucho apetito. Van a bajar de peso y también van a dejar de hiperfiltrar los glomérulos porque van a estar llegando a un peso ideal. Van a hacer que el corazón también haya en las arterias una vasodilatación y por ende la presión arterial va también a disminuir y por lo tanto menos daño de las nefronas. Estas ventajas tienen estos medicamentos, impresionante. Disminuye la fibrosis o la esclerosis renal y por lo tanto mejora la función renal en los pacientes y evitamos un daño precoz de estos riñones, de estas nefronas. Entonces ya vemos cuántas ventajas tienen estos medicamentos que hoy en día son la panacea para controlar el daño renal en pacientes diabéticos. ¿Se puede combinar con insulina? Sí. Tal vez bajemos la dosis de la insulina para no hacer que se baje mucho la glucosa. Pero estas son las ventajas que tienen estos medicamentos. Número 3, o ya otra variable que tenemos que controlar, ya hablamos del peso, ya hablamos de la presión que hay que controlar, la glucosa, hay que ver que no tengan anemia. Los pacientes con daño renal inicial no son tan evidentes los descensos de hemoglobina porque todavía la función del riñón produce eritropoyetina y por lo tanto no hay tanta anemia. Pero cuando ya están en una etapa 4B o 4A, ya empieza a haber una anemia discreta, pero anemia en la etapa 3. Y esto es porque hay una deficiencia en la producción de la hormona eritropoyetina. Y por lo tanto en pacientes con una etapa 4 sí es indicativo de dar eritropoyetina, pero también detectar si no hay una deficiencia de hierro, porque si hay una deficiencia de hierro, la eritropoyetina no va a tener un efecto, no se va a absorber adecuadamente y no se va a tener la eficacia que nosotros quisiéramos. Entonces son muchos detalles que tenemos que visualizar en cada paciente diabético para poder evitar que se dañen sus riñones en forma precoz. Y por último, pues las infecciones de vías urinarias. Si el paciente tiene crecimiento de la próstata y tiene retención de orina, esto favorece a infecciones de vías urinarias recurrentes y por lo tanto mayor analgésicos, antibióticos que se metabolizan en los riñones y aceleran el daño renal. O en las damas que tengan retención de orina porque hay una, coloquialmente que le llaman vejiga caída y que hay retención de orina, mayor infección de vías urinarias, mayor o se incrementa la progresión del daño renal en forma más precoz. O en pacientes que tienen un descontrol de la glucosa impresionantemente, hay una alteración en la inervación, o sea, en la llegada de los nervios a la vejiga, y hacen que la vejiga no tenga la señal de que se tiene que vaciar rápidamente, se queda la orina más tiempo en la vejiga y por lo tanto las bacterias que normalmente hay en la vía urinaria se multiplican y al multiplicarse estas bacterias generan infecciones recurrentes y por lo tanto más daño renal en forma precoz.
Sí, vemos en forma general, le di todos los tips que tenemos que controlar los médicos y ustedes ya lo saben, ustedes están informados de estas variables, cuiden estas variables, exijan que se controlen estas variables para poder evitar la progresión del daño renal si eres diabético o eres diabética. Esta información no se la queden ustedes nada más, ayúdenos a compartirla con todas las personas, amigos, porque estos amigos seguro que van a tener un familiar diabético y si no están enterados, están dejando pasar un tiempo importantísimo que pueden evitar llegar a la diálisis, hemodiálisis o al trasplante. Y eso es el objetivo del doctor César González, evitar llegar precozmente a un daño renal crónico, porque la salud es maravillosa, hay que gozar la vida, hay que gozar la salud, y esto depende de ti y de todos tus amigos que nos ayuden a compartir en todas las plataformas que están saliendo en estos momentos. Ahí las puedes compartir, ahí pueden también encontrar más información en la página, en la website y en todas las páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todo. Así que los invitamos a que nos ayuden a compartir esta información y que nos sigan. Para la próxima semana vamos a hablar de más tips de prevención, de educación, de la salud, para que sigas teniendo una vida más sana. Nos despedimos, mi apreciado Raimundo, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es: sin donante no hay trasplante.